Era un domingo cualquiera en la casa Lowell, todos haciendo sus actividades de día a día, Lenny manteniendo el orden mientras sus padres no estaban, Lola con sus fiestas de té, Luna practicando con su guitarra, y sobre todo, Lincoln pasando el día leyendo sus cómics del superhéroe Isabi y hablando con Clyde por medio de su walkie-talkie, aunque de vez en cuando, causaban algunos destrozos en la casa o sus habitaciones. Sus padres de momento no estaban en la casa, pues ellos se habían ido de compras, por lo que dejarían a Lenny a cargo de la misma. Hermano mayor, temo que voy a necesitar un poco de tu ayuda con algo en lo que he estado trabajando, te contaré los detalles después. Diría Lisa, quien había entrado al cuarto de Lincoln para que la ayudara con una presentación virtual para unos científicos, pues ella trataba de replicar la máquina de agujeros de gusano, que había hecho hace un tiempo atrás, por lo que le pedía que fuera su ayudante para que todo salga bien. Lincoln al inicio no estaba seguro si ayudar o no, pero finalmente acepta, por lo que sale de su cuarto, y se dirige al de Lisa y Lily. Con Lincoln ayudándola a dar una buena impresión con los científicos, Lisa pensaba que todo saldría bien, por lo que procedería a hablar con los presentes. Atención, damas y caballeros del mundo de la ciencia, sé que han estado esperando mucho, pero créanme, ya estoy lista para mostrarles mi máquina de agujeros de gusano, me tomó varias semanas completarlo, pero finalmente está lista. Diría Lisa, con un aire de optimismo y confianza, ya que estaba emocionada de poder presentarles su proyecto al público. Pero toda esa confianza se desbordaría, ya que cada vez que trataba de seguir con su presentación, varias de las hermanas la interrumpían constantemente, desde Lana preguntándole qué debía de comer y qué no, Luna mostrándole una nota musical a alta potencia, Lucy pidiéndole que le verifique su temperatura, hasta Luan le lanzaba algunos pasteles a la cara a modo de broma, y le contaba chistes en el proceso, cosa que cada vez más desconcentraba a Lisa con su presentación, a la vez que colmaban su paciencia, por lo que Lincoln le pediría a las demás chicas que se calmaran y dejaran terminar la presentación de Lisa. Ella le dio las gracias a Lincoln, dándole la oportunidad de seguir hablando, hasta que finalmente ella pudo terminar su resumen del proyecto, por lo que le pediría a Lincoln sus lentes protectores, y que encendiera la máquina, a lo que Lincoln presionaría el botón para encender la máquina, para después estar al lado de Lisa con unos lentes protectores. Al principio no hubo actividad, pero después de unos minutos, la máquina consiguió generar un portal con éxito, dejando boquiabiertos a los científicos, y a algunas de las hermanas que pasaban por el lugar, siendo Luan, Lin y Luna. Es maravilloso, conseguiste los agujeros de gusano como dijiste, estamos muy orgullosos del resultado. Diría una científica que estaba en la multitud, totalmente fascinada por lo que acababa de ver. Lincoln y Lisa chocarían sus manos en señal de éxito, pues habían logrado replicar los agujeros de gusano, e impresionado a la multitud. Pero ese orgullo se convertiría en tensión, pues Lana irrumpió en el cuarto de Lisa, encima de un trineo impulsado por sus mascotas, las cuales al estar fuera de control, causarían destrozos en la habitación, haciendo que Lincoln y Lisa se tengan que cubrir con la cuna de Lily, y Todd, el robot de Lisa, que estaba siendo testigo de lo que pasaba, intentaría detener el trineo de Lana, pero solo consiguió ser arrastrado por el suelo para después ser lanzado fuera de la habitación, estrellándose en la pared del pasillo. El caos solo se detuvo cuando las mascotas de Lana chocaron con la máquina de agujeros de gusano, haciendo que estas caigan al suelo noqueadas, con estrellas flotando en círculos sobre su cabeza. Pero lamentablemente debido a eso, la máquina comenzó a volverse loca, haciendo que el agujero se vuelva cada vez más inestable, corriendo en riesgo de colapsar. Al ver esto, Lisa y Lincoln les dirían a todos que se cubran, pues la máquina daba indicios de estar a punto de explotar. Incluso los científicos con los que hablaba Lisa, se taparon la cara con sus libretas, al ver que la máquina estaba a punto de explotar. Y justo en ese momento,
Junto con la explosión, todos en la habitación sintieron que una onda expansiva los golpeaba y derribaba, para que después, toda la electricidad de la casa se fuera de golpe. Y sin saberlo, gran parte de Royal Oaks también se había quedado sin luz, causando uno que otro grito de enojo por parte de algunos ciudadanos. Después de un rato, la luz pronto regresaría, iluminando el cuarto, el cual tenía una zona llena de ceniza, donde solía estar la máquina. Todos, en especial Lincoln y Lisa, saldrían de sus escondites, con algunas manchas de polvo y ceniza en su cuerpo y ropa, incluso Lincoln tenía una pequeña flamita de fuego en su cabello. Lisa, tras limpiar sus lentes, miraría cómo la máquina que había estado construyendo estas semanas, de un momento a otro, se había vuelto una pila de ceniza. Genial, ahí va otro de mis inventos a la basura, lamento haberles hecho perder el tiempo, entiendo si están molestos por esto. Diría Lisa, algo resignada al ver que su invento había sido destruido, y volteándose a la pantalla de su computadora, que a pesar de estar algo agrietada, aún seguía funcionando, hasta que un científico, algo más viejo que los otros, señalaría algo sorprendido, al lugar donde solía estar la máquina. Todos los presentes voltearon al lugar de las cenizas, y notaron algo. Las cenizas de la máquina, comenzaron a moverse de poco a poco, como si alguien hubiese sido enterrado en ellas, y trataba de salir de la misma. Lisa, algo nerviosa, comenzaría a acercarse lentamente hacia aquellas cenizas, para ver qué era lo que estaba debajo de ella. Todos se taparon los ojos, pues pensaron que lo que saldría de esas cenizas, sería algo peligroso. Chicos, vengan a ver esto. Diría Lisa, bastante asombrada por lo que veía, y quería que los demás chicos lo vieran. Eso que veían, los había dejado sin palabras. Lo que había salido de aquellas cenizas, era un pequeño ser, con características que recordaban a un conejo, aunque también tenía algunas que recordaba a una ardilla, como si este ser, fuera una mezcla de ambos. Todos se quedaron sorprendidos, pues no se esperaban que algo como eso saliera debajo de ese polvo, aunque eso no había terminado. El ser se había quitado gran parte de la ceniza de su cuerpo, revelando su verdadero aspecto. Unas orejas bastante largas, unos ojos rojizos, su pelaje era una mezcla entre rojo y rosa, una cola larga y esponjosa, unas patas traseras similares a las de una liebre, junto con las delanteras que recordaban a los de una ardilla. Todos, en especial Lisa, miraban maravillados a aquel ser, que tras limpiarse la ceniza, comenzaría a vagar por la habitación, analizando su nuevo entorno. Wow, Lisa, no solamente conseguiste crear una máquina de agujeros, sino que también trajiste a una criatura que es posible que sea de otra dimensión. Diría la científica principal, muy emocionada por lo que acaba de ver, a lo que Lisa le seguiría la corriente, pues ella también sentiría lo mismo, así que tomó al pequeño animal en sus brazos, a la vez que exclamaba que esto era algo, que debía ser mostrado a la ciudad, pero que primero debía ser investigado a fondo, mientras que de fondo, todas sus hermanas y Lincoln la felicitaban mediante aplausos. Lincoln, cuida de nuestro peludo invitado, mientras que voy a conseguirle una jaula en la tienda de mascotas local. Ah, y por cierto, cuando termine de investigarlo, daré una conferencia de prensa, en el centro de la ciudad, para presentar a este espécimen único a todos. Fue lo último que dijo Lisa, antes de salir de la casa, para conseguir una jaula, y así investigar más a fondo a ese pequeño animal. Dejando solos a sus hermanos y hermanas, quienes miraban curiosos a ese pequeño animal, a la vez que éste también los observaba, con curiosidad. Sin saber, que ese animal, sería solo el inicio de algo mucho más. En una parte muy, pero muy alejada de la casa Lowell, en un prado. Se podía ver a Liam, uno de los amigos de Lincoln, cenando tocino en su casa, junto a su mima, después de un largo día de trabajo cosechando y alimentando a los animales. Ambos mientras comían tocino,
platicaban de distintas cosas, entre las cuales, Liam le diría que en la escuela, se había dicho que mañana harían una presentación sobre sus mascotas, y él había escogido a su cerdo Virginia, por lo que después de comer, se estaría preparando para su presentación. A lo que Mima, le diría muy emocionada, que le desea muy buena suerte en su presentación. Justo en ese momento, Virginia, su cerdo, apareció asomando su cabeza desde la ventana, a la vez que pedía que la abrieran. A lo que Liam, algo confuso, abriría la ventana, y le preguntaría qué era lo que pasaba. El cerdo lo llevó a la parte trasera del establo, en donde mediante señas, le explicaba que mientras él y otros cerdos estaban en sus pasatiempos, él vio que algo corría a través del bosque, algo grande, que incluso algunos pájaros salían volando asustados del lugar. Liam, al ver la reacción asustada de los cerdos, pensó que podrían tratarse de coyotes, o inclusive lobos, pero el cerdo le volvió a recalcar que era algo mucho peor. Aunque Liam, aún sin creerle, le diría que no se preocupará, que mientras estén dentro del perímetro de la granja, no les pasará nada, y que le diría a Mima que montará guardia por la noche, para tomar medidas en el asunto. A lo que les daría la orden a los cerdos, y a todos los animales de la granja, que se metieran a sus lugares, pues estaba a punto de anochecer. El cerdo iría con los demás animales, algo indignado por lo que dijo su amigo, y a la vez que no dejaba de mirar al bosque intrigado, pues él y los otros cerdos, aseguraban, haber visto, algo moverse en el lugar. Algo que jamás habían visto. Pero muy en el fondo sabían que ese algo, era peligroso y aterrador. Habían pasado varias horas desde ese hecho, Liam se había ido a dormir, mientras que Mima montaba guardia afuera de la casa, alumbrada con un farol, y armada con un bat de béisbol, esperando a lo que sea que haya aterrado a los cerdos, creyendo que se trataban de lobos. Tras un lapso de 2 horas, ella estaba empezando a quedarse dormida, pues no había visto a ningún animal que fuese el responsable de inquietar a los cerdos, incluso creí que lo que le habían dicho era solo parte de su imaginación. Hasta que de pronto, ella escuchó por fin algo. Unos pasos que se acercaban a la granja. Pasos que sonaban algo pesados, que incluso algunas aves que estaban dormidas en el tejado de la casa, se alteraron y huyeron asustados. Mima, al tratar de visualizar al ser que los causaba, solo alcanzó a ver la silueta del animal, pues estaba en una zona, donde la luz de la luna era bloqueada por la pared del establo. Mimau, rápidamente tomaría el farol y su bate, y se dirigiría al establo, pues había visto que la silueta se dirigía ahí. Al mismo tiempo Liam, quien había despertado para beber agua, veía desde la ventana, como Mima se alejaba de la casa, con dirección al establo. Con tal de ayudarla, Liam tomaría una linterna de la cocina, procediendo a salir de la casa rumbo al establo. Mima, por otro lado, había llegado al establo, acercándose de puntillas, esperando sorprender al intruso, aunque al voltear a una esquina, vio algo. Una extraña cola similar a la de un reptil, la cual estaba elevada a varios metros del suelo, a la vez que escuchaba como aquel ser olfateaba el entorno, para después escuchar sus pasos, alejándose del lugar. Mimau, al ver esto, se había quedado quieta, tratando de procesar lo que había visto, a la vez que en su mente, trataba de buscarle lógica al asunto, la vez que escuchaba como los animales, se habían despertado alterados, pues se habían dado cuenta de la presencia de la criatura. En eso, Liam había llegado hacia ella, preguntándole qué era lo que estaba pasando. Mima, le contaría al chico lo que había visto, pero también le diría que fuese a un lugar seguro, pues estaba segura de que lo que sea que alteró a los animales, no se trataban ni de lobos ni de coyotes. Pero antes de que pueda seguir hablando, lo escucharon. Algo había destrozado la pared del establo, de tal forma que parecía una explosión.
Seguido de eso, al ver de nuevo la esquina, vieron algunas vacas correr hacia el exterior, completamente aterradas. Pero lo que los dejó aún más confusos y aterrados, fue lo que se escuchó a continuación. Al oír eso, Mima le pediría a Lian que se quedara quieto, en lo que ella iría corriendo a toda prisa para ver lo que había pasado. Lian, quien estaba preocupado por lo que ocurrió, trataba de pensar en lo que había destrozado la pared. Aunque esos pensamientos se irían, tras escuchar el fuerte grito de Mimau. Lian, completamente aterrado y preocupado por Mimau, iría corriendo al establo para ver qué había pasado. Al llegar al sitio, los dos se quedaron congelados. Alumbrado con la luz de la linterna, ahí estaba un ser enorme, con características que recordaban a un lagarto, de color verde azulado con rayas oscuras, y lo que más resaltaba, un enorme colmillo que sobresalía de su mandíbula. Ni más ni menos que Fan, la cual había llegado por fin a la granja, para poder saciar su hambre de una vez. Aunque esto era sorprendente, eso no era lo que había hecho gritar a Mimau. Lo que la había hecho gritar, fue que en la boca de Fan, estaba el cadáver de una de sus vacas, que era sujetada desde el cuello, a la vez que su mandíbula, estaba totalmente manchada de sangre, y la misma escurría por el cuerpo de la vaca, cayendo al suelo de forma repulsiva, dando un espectáculo espantoso. Mientras Mima y Lian veían horrorizados a la criatura, el cuerpo de la vaca no resistió más tiempo, terminando por desprenderse de la cabeza, cayendo al suelo enfrente de ambos, casi causándoles náuseas. Fan, al ver a los dos, se pondría a la defensiva, comiéndose la cabeza de la vaca, para después proceder a rugirles de forma amenazante, a la vez que gruñía. Pero para entonces, Lian y Mimau, no aguantaron más, y terminaron por desmayarse, dado al escenario macabro que acababan de ver. Tras eso, Fan pasó a un rostro que demostraba confusión, pues no se esperaba que aquellos seres, se desplomaran al suelo. Con el beneficio de la duda, Fan comenzó a acercarse poco a poco a donde estaban Lian y Mimau, para saber lo que les había pasado. Primero empezó con olfatearlos, después los levantó con sus fauces varios centímetros del suelo, y dejándolos caer para ver si reaccionaban, terminando con lanzar un rugido para saber si despertaban. Tras ver que los dos realmente no suponían una amenaza para ella, Fan les daría un último vistazo, antes de darse la vuelta, tomar el resto del cadáver de la vaca que había cazado, para después salir del establo, y dirigirse de nuevo al bosque. En su camino, Fan se sintió observada, y al voltear hacia atrás, se dio cuenta que todos los animales de la granja, la miraban con asombro y horror. Fan, tras esto, les lanzó una mirada amenazante, a la vez que gruñía, haciendo que todos los animales retrocedieran asustados. Luego de esto, Fan se dirigió al bosque, perdiéndose en la oscuridad de la noche. Virginia, quien había sido testigo de todo, pediría ayuda a los otros animales para trasladar a Lian y a Mimau de vuelta a la casa, y así evitar que algo más les pueda pasar, y una vez hecho esto, todos regresarían a su sitio, temerosos de que aquella criatura, se le diera por regresar para devorarlos. En el interior del bosque, Fan seguía caminando con el cadáver de aquella vaca, buscando un buen sitio para poder comer. Cuando por fin encontró uno, tiró el cadáver al suelo, y procedió a devorarlo, para así calmar su hambre de una vez. Algunos animales que estaban en el lugar, veían a Fan con asombro y terror, pues jamás habían visto a un depredador como ella, y mientras la veían, Fan se había dado cuenta de su presencia, pero como no eran amenaza, simplemente los ignoraba, y seguía comiendo. Pero mientras comía, su instinto le decía algo. Este le decía, que no muy lejos de ahí, estaba alguien. Fan, en un inicio, no quiso darle importancia al asunto, hasta que escuchó algo.
una serie de bramidos se empezó a escuchar. Esos bramidos se oían no muy lejos de donde estaba ella, por lo que Fang, con tal de defender su comida, se acercaría poco a poco, para saber quién hacía esos bramidos, a la vez que tomaba una postura defensiva. Al llegar al lugar, el bosque había terminado, por lo que el resto del valle, era una enorme pradera que era iluminada por la luz de la luna. Y en ese mismo lugar, a lo lejos, Fang vio al ser que hacía esos ruidos. O mejor dicho, a los seres que hacían esos ruidos. Fang, tras verlos con más detalle, reconoció a uno de ellos. Eran dos tiranosaurios como ella. Pero, eran algo diferentes a Fang. Parecían ser algo más grandes, sus cabezas eran menos robustas, a la vez que junto a ellos, se veía un pequeño bulto junto a ellos, que resultó ser una cría de ellos. Y la luz de la luna, reveló que el Rex verde, que parecía ser el macho, tenía algunas cicatrices en su rostro, y una enorme papada en su cuello. Siendo este último detalle, lo que hizo que Fang reconociese a ese Rex. Era la misma silueta que había visto en aquel vórtice, mientras viajaba con Spear y su cría dentro del mismo. Fang, en vez de ir a atacar a aquellos tiranosaurios juntos, se limitó solo a observarlos, pues al verlos, pasó de tener un rostro amenazador, a uno que reflejaba algo de tristeza. Pues al ver a ellos tres juntos, le hicieron recordar a algo. O mejor dicho, le hicieron recordar a alguien. Alguien quien por momentos, había formado una parte vital de su vida, pero desgraciadamente, ya no estaba en este mundo, dejando solo su legado. Fang, luego de rememorar ese recuerdo, sintió que ya había visto suficiente, por lo que se dirigió de nuevo al bosque, dándoles una última mirada a los tiranosaurios, los cuales, yacían recostados en el suelo, aparentemente dormidos. Sin darse cuenta, uno de ellos, el cual parecía ser la hembra, había captado el aroma de Fang, pero al voltear, no había nadie. Por lo que tras mirar algunos minutos, decidió pasar de ello, y volvió a dormir junto a su pareja e hijo, teniendo como compañeras, a la luna y las estrellas. En el mundo primitivo, en una pradera, se podía ver a una manada de dinosaurios, más en específico iguanodontes, los cuales pastaban tranquilos entre la vegetación, bajo la luz del sol, acompañados de un par de argentinosaurus, que bebían de un lago cercano. Aunque, uno de los iguanodontes, veía con algo de tristeza a algo. Pues a lo lejos, veía el cuerpo sin vida, de quien solía ser su pareja, la cual, había sido asesinado por algo. Siendo este un Ceratosaurus, quien minutos atrás, había atacado a la manada, y asesinado a este iguanodón para devorarlo. Aunque por lo general, no atacaba a los ejemplares adultos, dado a lo peligroso que era, reflejado en su pata derecha, la cual tenía una herida causada por el pulgar del iguanodón. Esta vez lo hizo, ya que estaba a punto de poner sus huevos, y necesitaba de la energía suficiente para hacerlo. El líder de la manada de iguanodontes, ordenaría a los suyos que avanzaran para buscar un lugar más seguro para alimentarse. Dejando sola a la Ceratosaurus con su comida. De pronto, el rugido de algo, hizo eco en todo el lugar, acompañado de pasos, que poco a poco, se acercaban a la posición de la Ceratosaurus. Dichos pasos, eran producidos por algo incluso más grande que el iguanodón. Tras voltear hacia atrás, vio por fin al ser que se acercaba. Ni más ni menos, que un Spinosaurus, el tercer carnívoro más grande que habitó en el Cretácico. Aunque este, tenía algo en particular. Y eso era, que este Spinosaurus, era albino. Es decir, había nacido con falta de pigmentación en la piel, lo que hizo que la misma se tornara pálida, y sus ojos se volvieran de un color rosado. Este caminaba rumbo hacia el Ceratosaurus, con el fin de robarle la presa.
La misma, al ver que su rival era mucho más grande, esta no perdería el tiempo defendiendo la presa, por lo que resignada, abandona el cadáver del iguanodonte, dejándolo a merced del espinosaurio albino. Este, al examinar el cadáver, lo tomaría con sus fauces, arrastrándolo a un lugar con menos sol para comerlo, pues la luz irritaba sus ojos debido a su condición. Aunque, mientras arrastraba el cadáver, la cola se desprendió del resto del cuerpo, a lo que la hembra ceratosaurio regresaría corriendo para tomar la cola, y alejarse lo más posible del lugar. El espinosaurio gruñó algo molesto, pero al ver que solo se había llevado la cola, se calmó, y siguió arrastrando el cadáver del iguanodonte, hacia un lugar sombreado. En una parte no muy alejada de Royal, en un lago, se podía ver a una pareja de peces, más en específico, esturiones del lago, nadando pacíficamente en él, mientras esperaban el nacimiento de nuevos hijos, sin preocuparse de que los humanos lo destruyan, ya que, desde hace tiempo, el lago donde viven fue declarado por protección federal, dado que ellos son una especie en peligro de extinción. En eso, un silbido, el cual se escuchaba en la superficie, llamando su atención, aunque ese silbido, lo conocían muy bien. Era de Lana, quien había ido al lago para visitar a los Fishman, que así era como se llamaban los esturiones que habitaban este lago. Ella no estaba en la escuela, debido a que Lisa, por accidente, había causado una pequeña fuga nuclear, por lo que la escuela fue evacuada y cerrada hasta nuevo aviso, incluyendo a Lana, Lola, Lisa y Lucy. Por lo que ella aprovechó la falta de clases, para visitar a los Fishman. Ella sumergió su cabeza en el lago para darle un vistazo a los huevitos, indicando que en menos de 5 días, estos por fin abrirían el cascarón. Seguido de eso, Lana, en compañía de su rana Brinquitos, se sumergieron en el agua, para pasar el rato con los Fishman. Mientras buceaba con los Fishman, ella notó que ellos pasaron de tener un rostro alegre, a uno sorprendido, pues vieron algo en la superficie del lago. Lana, al mirar hacia arriba, vio que en la superficie, había una hilera de siluetas enormes, que habían llegado al lago. Lana, algo confusa por lo que veía, saldría del lago para ver de qué se trataba. Al salir del lago, se dirigió a la orilla del mismo para ponerse de pie, aunque estaba cubierta de lodo y algas. Y al voltear hacia atrás para ver de quiénes eran las siluetas, se quedó inmuta, al igual que Brinquitos. Al mismo tiempo, una enorme sombra, que se postraba ante Lana, voltearía hacia donde estaba ella, cruzando miradas entre sí. ¿De quién será esa sombra? ¿De quiénes serán esas enormes siluetas?